Muy bien, vamos a saludar ahora a Isaac Rudnick. Él es director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Isaac, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Hola, un gusto hablar con ustedes. Queríamos hacer foco, Isaac, en quién paga el ajuste ante este control social, ¿no? Siempre hay alguien que lo paga. Sí, en realidad el ajuste, el mecanismo, uno de los dos mecanismos principales a través del cual se ha implementado este ajuste que está en marcha, uno es mediante la inflación. O sea, la inflación ha sido un mecanismo permanente de traslación de ingresos desde los sectores trabajadores, en particular dentro de los trabajadores, desde los sectores informales, que son los que más lo han sufrido y son los que menos posibilidades han tenido de equilibrar las consecuencias de la inflación a través de incremento de sus remuneraciones. Y de alguna manera eso explica de que las políticas oficiales en los últimos años han sido más retóricas que efectivas respecto al control de la inflación, y porque han sido políticas oficiales que han favorecido este proceso de traslación de ingresos desde la mayoría, fundamentalmente desde los trabajadores, a los grupos económicos más fuertes, más poderosos. Tampoco que le ha ido muy bien a los grupos económicos, ¿no? Porque, Sí, claramente, es un viendo los fenómeno balances, muy bien no les fue, y si les hubiera ido mejor, invertirían más para ganar más plata, ¿no? Cosa que no han hecho. Sí, te estoy escuchando, sí, estoy escuchando. No, eso, o sea, hacer hincapié en que desafortunadamente a las empresas no les fue bien, porque digo, lo interesante es que a la empresa le vaya bien, porque si a la empresa le va bien, digo, el grupo económico no es malo, digo, es bueno que da trabajo, que dé inversión, entonces estaría buenísimo que le vaya bien para que así contrate más gente, invierta más, ¿no? Lo que pasa que dentro de los grupos empresarios hay sectores que le ha ido bien y hay otros que obviamente no les ha ido bien. Este fenómeno de, de aprovechar los procesos inflacionarios, no solo en la Argentina, sino en el mundo, aprovechar parte de los sectores, de los grupos económicos más fuertes y más poderosos, obviamente es un fenómeno mundial. El último informe del Fondo Monetario respecto al proceso inflacionario en Europa lo dice claramente, de que una de las causas de que el proceso inflacionario es difícil de controlar o no se ha podido controlar o ha ido estabilizándose de alguna manera, porque obviamente no tiene el nivel de aceleración y crecimiento que tiene la Argentina. El informe explica claramente que son las ganancias de las empresas Sí, las que en lo que Argentina causa deberíamos tener inflación negativa, entonces, porque tienen más pérdida que ganancia. Ahora sí, lo que sí radica mucho en la Argentina, que no pasa en otros países, es el déficit, ¿no? Entonces, al tener tanto déficit, es más impresión monetaria, y cuanto más plata imprimís, más gastas, va la inflación, ¿no? La emisión monetaria va directamente a la inflación. podemos charlar un poquito sobre las causas de la inflación en líneas más generales. Eh, la verdad es que esta afirmación de que a todos los grupos económicos les va mal, no coincido. Creo que a Eh, los grupos no, económicos más poderosos, sobre todo los yo ligados. no dije que a todos los grupos económicos les vaya Ah, mal, simplemente ah, lo que digo es que está bueno, yo soy proactivo de que a la empresa le vaya bien para que
a la empresa, así invierta, así tome más gente, que está bueno que a la empresa le vaya bien, ¿no? Desafortunadamente lo que digo es que a la mayoría de las empresas, con tantas regulaciones que tienen hoy en la Argentina, y pierden contra la inflación. Lo que pasa es que el problema no está en las regulaciones en general. El problema está en cómo impactan las regulaciones en los distintos niveles de las empresas, en los distintos tipos de las empresas. O sea, en el país hay un grupo de empresas más reducidas, un pequeño grupo de empresas que son las que están ligadas fundamentalmente al mercado global y que tienen altos niveles de productividad. Las que exportan. Y las empresas que no están ligadas a ese mercado global y que están más ligadas al mercado interno, tienen en distintos niveles, bajos niveles medios, niveles medios o niveles bajos de productividad. Y entonces tienen posibilidades de ofrecer trabajo y de ofrecer empleo con bajas remuneraciones. Y eso es lo que explica que en una situación de bajos niveles de desocupación para lo que es la Argentina, niveles de desocupación del orden del 7%, tengamos niveles de pobreza cercanos al 45 o 50%. Entonces, obviamente, las regulaciones que están planteadas con los mismos niveles y las mismas características para ambos sectores empresarios, obviamente impactan de manera distinta, y en las pequeñas y medianas industrias, no solo industrias, pequeñas y medianas empresas en general, que vienen subsistiendo desde hace varios años, obviamente las regulaciones impactan de una manera muy, muy negativa. Pero paseaba por ONCE yo y era impresionante la cantidad de avisos, todo por ONCE, de búsqueda de personal. En cada negocio hay aviso de se busca empleado, se busca empleado, se busca empleado. Yo decía, en la Argentina, donde mucha gente busca empleo y no consigue, digo, vayan a ONCE y vean que es impresionante cómo todo el tiempo buscan empleados. Y ¿saben lo que me decía? Me decía, y lo que pasa es que pagan mal, entonces no consiguen a nadie. Por eso no es tan fácil. Hay mucha rotación y no consiguen a nadie. Para una empresa que quiera, aunque lo quiera hacer, pagar mal, no consigue gente. Pero es que lo que pasa es que justamente la respuesta está en la que te han dado ahí. O sea, los niveles de salario que ofrecen algunas empresas medianas y chicas, que yo creo que no lo hacen porque los empresarios, porque esos dueños de esas pequeñas empresas sean malos, sino porque quizá los niveles de rentabilidad que tienen les alcanza para pagar esos sueldos. A lo mejor hay algunos que les alcanza para pagar un poco más, pero en líneas generales el fenómeno, ese fenómeno de bajos sueldos, hay algunas que ofrecen sueldos de 80.000 pesos con horarios de trabajo de 9 o 10 horas por día durante 6 días a la semana. Si vos le descontás a ese salario de 80 o de 100.000 pesos, si vos le descontás a ese salario los que esas personas tienen que pagar de transporte, que muchas veces son personas que viven en el conurbano y tienen que pagar 2 transportes, obviamente les queda muy poco, y la verdad es que quizá no les conviene tomar esos trabajos. En la gastronomía hay situaciones muy parecidas, en la construcción, en algunos sectores también. Entonces, obviamente estamos bien, bueno, y además en realidad ahí no corren mucho las regulaciones porque son tomados
en condiciones de desprotección, o sea, no son trabajadores que vayan a ser trabajadores o trabajadoras que vayan a ser registradas. No, totalmente. No tenés Por ese eso tipo de situación, y en la otra punta del ovillo, digamos, por decirlo de alguna manera, tenés obviamente el sector de las empresas aceiteras que pagan sueldos de 400.000 pesos quizá en el ingreso, a sectores que están entre los trabajadores bancarios que tienen sueldos parecidos para el nivel inicial. Entonces, obviamente tenemos una segmentación del mercado de trabajo que está en niveles, digamos, inéditos para lo que ha sido la Argentina. Eso te da la construcción de una sociedad absolutamente fragmentada y segmentada, con sectores cada vez más reducidos que tienen posibilidades de vivir más o menos dignamente, y otros que están en una situación cada vez más grave, cada vez más crítica, cada vez más compleja. Bien, gracias Isaac Rudnick. No, Gracias. muchas gracias a usted por llamar, y es un debate, me parece interesante y me parece muy importante las cosas también como ustedes las plantean y las posibilidades de debatir. Bien, siempre, periodismo sin grietas acá en Canal E.